Por ejemplo, el mundo secular, cuando habla de la deidad, ellos hablan de los dioses. Dioses con D minúscula, ¿verdad? Porque solo hay un Dios verdadero con D mayúscula. Pero el mundo secular, cuando habla de deidades, así dice. Por ejemplo, si usted va a la India, para ellos las deidades, que esa palabra me cuesta decirla a mí, pero ya Noé me enseñó a decirla. Deity es, ¿va? Deities. Es que el acento, entonces es el que hace todo, ¿va? Deities. Son deidades, son deidades. El mundo secular habla de deidades. Para ellos, si usted le pregunta a un hindú, para un hindú que cree que los animales son dioses, un elefante es una deidad, un chango es una deidad. Pues si usted lee la historia de los aztecas también tenían sus deidades, y para ellos era un dios así, asá. Si usted lee el Antiguo Testamento en Éxodo, cuando Dios juzgó con 10 plagas, dice que juzgó a las deidades de ellos, a los dioses de ellos. Entonces, cuando se habla de deidad, se está hablando de una divinidad, algo que es divino para el hombre. Pues para nosotros Dios es divino. Y gracias a Dios que nosotros no somos personas politeístas, ni le servimos a un Dios extraño. Para nosotros el verdadero Dios es Jehová, es el Señor, es Elohim, ¿verdad? Es Yahweh. O sea que gracias a Dios que nosotros tenemos la bendición de tener al Dios verdadero. Ahora, imagínense ustedes, porque Estados Unidos es muy famoso en todo el mundo. Y Estados Unidos, aquí en América, es el país que tomó la delantera para predicar el Evangelio. O sea que allá en los años, en la época que vinieron los peregrinos a estas tierras, 1776 dice, en ese tiempo, aquí en este lado del mundo, no se conocía el Evangelio. A pesar de que Cristóbal Colón en 1492 salió de Cádiz, dice allá de España, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Que al grado que hoy día la gente ya no honra a Cristóbal Colón como lo honraban antes, pero de acuerdo a la historia, Cristóbal Colón vino aquí para traer, según él, el Evangelio. Estamos hablando de 1492. Según la historia, él trajo el Evangelio para acá, él trajo los frailes, él trajo también todos los delincuentes que le pusieron a la orden porque dijeron que se lleve a toda. Así que por eso es de que la historia acusa a los españoles que solo vinieron a saquear de el oro a México y a todos los países de Centroamérica y Suramérica, ¿verdad? Pero el asunto es que, sea como sea, a nosotros nos enseñaron a Cristo, ¿verdad? La historia dice que los conquistadores españoles venían con una mano, en una mano traían la espada y en la otra mano traían la cruz. Entonces ellos, cuando llegaron a los países conquistados, voy a decir así, ¿verdad? Porque ahora ya la historia cambió. Ellos le enseñaban la cruz porque no hablaban el idioma de ellos. ¿Qué quieres? ¿Cruz o espada? Entonces, los que rechazaban la cruz, ellos los traspasaban y los mataban. De tal manera que ellos vinieron a estas tierras, pero no conquistaron a las personas con el amor de Cristo, sino con la espada. Entonces, si a los de aquí los hubieran conquistado con el amor de Cristo, otra historia fuera aquí. Pero el asunto es de que se les impuso, se impuso una religión.
Y como dijo aquel, así quien no, hermano, se impuso el catolicismo. Entonces el catolicismo es una imposición de que o lo recibes o te mueres. Pero algunos frailes, por ejemplo en Centroamérica, fueron famosos porque ellos sí conquistaron con amor. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, él sí conquistó con amor. Él llevó el evangelio como un misionero, no a la manera que lo introdujeron. Les hablo de todo esto por una razón, porque nosotros debemos darle gracias a Dios que aún en esa forma negativa que nos conquistaron, no nos trajeron dioses falsos, ¿verdad? Porque no traían un Dios falso. Ellos, fue el método el que no fue adecuado, pero ellos traían el verdadero evangelio. Entonces, gracias a Dios que no somos hindúes. No estoy hablando de racismos, por favor no me vayan a malinterpretar. Pero gracias a Dios que no naciste ahí en la India, porque hoy serías un indio feo. Me van a oír los de la India y me van a demandar. No, pero lo que quiero que veas es que nosotros tenemos una gran bendición, porque el continente americano tiene y sirve al Dios verdadero. Y yo no estoy a favor de torceduras en el evangelio, pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte del mundo, aun si se hacen imágenes, no se hacen imágenes de dioses falsos, sino imágenes de Jesús e imágenes de gente que sirvió a Dios. ¿Me explico, verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender lo que es la divinidad, lo que es la deidad. En la deidad de Dios, y les decía y les hacía mención de Estados Unidos, porque muchos países se burlan de Estados Unidos y dicen que por qué los gringos siendo tan inteligentes, así nos dicen, que por qué los gringos siendo tan inteligentes, ¿por qué tenemos a un Dios que es hombre? Así nos critican. Los países paganos, los países ateos, nos critican a nosotros. Dicen, no, Estados Unidos tan inteligentes que son, y su Dios es un hombre. Pues de ese hombre que es despreciado por las naciones, por ese hombre que muchas naciones no quieren, es que nosotros somos salvos. Y la revelación pura de la Biblia es que nuestro Dios se hizo hombre. Hoy solo quiero hablarles de 3 puntos. Ya gracias a Dios, Gustavo nos habló el día viernes y nos hizo un resumen de los 13 aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento respecto a lo que es Dios en la deidad. Y luego yo empecé a predicar 10 aspectos de lo que es Cristo en la economía divina. O sea que Dios tiene una manera de que debe de ser enseñado. Y a eso la Biblia le llama economía divina. Es una palabra griega que usan que se llama oikonomos, que quiere decir la ley de la casa. O sea que todos nosotros los cristianos deberíamos de ser dirigidos por una sola clase de enseñanza. Ustedes pueden darse cuenta que la Iglesia Católica creyó eso. Y prueba de ello es de que ellos, con todos sus errores y todas sus mentiras y toda su corrupción espiritual, ellos no cambian nada. Todas las iglesias católicas en todo el mundo entero enseñan lo mismo. Y eso que están corruptos. Nosotros que tenemos la verdad, tenemos, ¿cómo le llamáramos? Somos tan, sería, no sé, ¿cómo le llamarías tú, Luis? Tú que
Cuando uno es descuidado pero con una palabra técnica, dímelo por favor. Negligentes, ¿verdad? Los cristianos somos negligentes, porque teniendo la verdad somos tan separados. Somos tan separados. O sea que teniendo la palabra de Dios en pureza, no participando de idolatría, no participando de ídolos, no participando de tantas mentiras que enseña la Iglesia Católica, ¿por qué somos tan desunidos? Porque resulta que los cristianos, una iglesia cree de una manera, otra iglesia cree de otra manera, y estoy hablándole de 4,000 denominaciones cristianas, 4,000 denominaciones cristianas. Y por eso es que nos critican. Y por eso es que nos dicen, no, ustedes no pueden ser la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera enseña lo mismo en toda la tierra. Ahora, yo le doy gracias a Dios, porque aunque yo soy insignificante y no soy famoso, ni tampoco ando buscando eso, gracias a Dios, durante toda mi vida he procurado que todos los siervos que se acercan a mí prediquemos lo mismo. Y todos ustedes son testigos que eso se ha llevado a cabo. Porque si usted va a cualquier pan de vida de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de aquí, los pastores predican lo mismo que predica el hermano Carrillo. De esa manera nadie se confunde. Pero de la manera que están las denominaciones, ellos confunden a todos. Y no estamos hablando mal de ellos, aunque la hermana Alba dice, no la gran, dice, pero es la realidad. La realidad es que todos nosotros debemos preocuparnos por enseñar la Biblia bajo contexto. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta de que predicar la Biblia bajo contexto se vuelve algo indiscutible. O sea que no se puede refutar, no se puede contradecir la enseñanza cuando se usa el contexto para interpretarla. Entonces el Señor Jesucristo, todos debemos de entender, porque mire lo que dice Juan 17:3, que nos pongan ahí Juan 17:3, que es el texto epígrafe que yo uso para que nosotros los cristianos entendamos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo quiero que ustedes vean que hay algo en el corazón de Dios que todos nosotros debemos abrazar. Dios quiere que tú conozcas la vida eterna, y allí te dice que la vida eterna es que tú conozcas a Dios el Padre, que es el único y verdadero. O sea que no hay dos dioses, no hay tres dioses, solo hay un Dios que es único y verdadero, y a Jesucristo. Porque si nosotros no entendemos que el Dios que es espíritu se hizo hombre, nosotros no vamos a entender la Biblia. Ese Dios que es espíritu y ese Dios que es único, ese Dios que es verdadero, Él se hizo hombre y se llama Jesucristo. Y todos los cristianos debemos de saber que a Dios nadie lo puede ver, nadie. El Dios de nosotros es invisible, y por eso es que tenemos problemas, porque si usted habla de un Dios invisible, le van a decir, enséñamelo y te creo, ¿verdad? Porque como nosotros creemos en un Dios que es invisible. Mire cómo dice Juan 4:24 que es Dios. Ahí lo vamos a ir leyendo para que usted vea que estoy hablando la Biblia y no mis inventos. Y espérenme, voy despacio para entrar a la esencia. Ya saben que a veces la esencia se entrega en 10 minutos. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Todos los cristianos tienen que saber que Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea que Dios es invisible.
Leamos otro versículo, Juan 1:18. Juan 1:18. Dios es espíritu, amén. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, mire, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el seno es el estómago. O sea que Dios es espíritu, pero tiene estómago. Y ahí en su estómago tiene al Padre. Para que usted entienda a Dios, usted debe saber que Dios usa antropomorfismos. Dios usa antropomorfismos, que quieren decir formas de hombre. Para darse a entender, Él le habla a usted con formas de hombre para que usted tenga el entendimiento, porque es algo que no se ve. Dios no se ve, nadie lo puede ver, pero le dice, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí es donde surge el conflicto de los siglos, porque la gente cuando estudia la Biblia dice, bueno, si Dios es espíritu, Jesús no es Dios, porque Jesús es un hombre. Pero la Biblia es clara, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que toda la humanidad, todos los hombres, la iglesia, de la única manera que puede entender quién es Dios es por medio de Jesucristo. Por eso es importante Jesucristo para nosotros. Yo me recuerdo, yo tenía un amigo cuando estaba estudiando en la escuela y me dice, vos me caes mal, me decía. ¿Y por qué te caigo mal?, le decía yo. Porque vos solo hablas de Cristo y no hablas de la Virgen ni de los santos. Así me decía. Le digo, ¿y qué quieres que haga si la Biblia no habla de la Virgen ni de los santos, sino que habla de Cristo? Tú no vas a encontrar ni un versículo donde diga que la Virgen es tu intercesora. Eso se lo inventaron. Tú nunca vas a encontrar un versículo donde diga que el negrito San Martín hace milagros. Tú no vas a encontrar ni un versículo que diga que San Judas Tadeo te va a sacar, te va a proveer novia, porque hasta se inventa. Ese es el San Judas, el de las novias, ¿verdad? ¿Quién es Noé? ¿A quién le pides tu novia? A nadie, por eso no tiene. A nadie, por eso no tiene. No, es que miren, en realidad tenemos que ser sabios, tenemos que ser sinceros. Jesucristo es bien importante en la Biblia porque es Dios hecho hombre. Por eso es importante. Jesucristo es importantísimo en la Biblia. Fíjese que ahorita que estamos estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la administración divina, la Biblia nos dice que Él es el ungido de Dios. La Biblia nos dice que Él es el que tiene la preeminencia en todo. La Biblia nos dice que Él es la cabeza y el centro de todas las cosas. Dice que Él es aquel que todo lo llena en todo. Dice que Él es el primero y el último. Dice que Él es el principio y Él es el fin. Y dice que Él es el alfa y que Él es la omega. Si usted me ha puesto atención, si usted ha oído estos mensajes, los hemos desarrollado uno por uno. Cuando hablamos de que Cristo es el ungido de Dios, estamos hablando de que Dios se centró en Jesucristo para todo su plan eterno. En realidad, ungido quiere decir Cristo. Pero cuando Dios levantaba un profeta, levantaba un rey para llevar a cabo su propósito, ese era un ungido. Por eso es que en la Biblia ungido quiere decir Cristo. Un profeta era un Cristo, un rey era un Cristo. Por eso es que Dios hecho Cristo es el Cristo de los Cristos. Por eso usted oye expresiones de que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes,
que Él es el Cristo de los Cristos. ¿Por qué? Porque Él tiene la preeminencia en todo. Y hermano, yo quiero por favor que en esta mañana usted salga de aquí, de este lugar, en esta tarde, salga de este lugar sabiendo que Cristo es importantísimo para nuestro Padre Celestial, porque es su propia encarnación. Si Él es espíritu, Él, su propia encarnación, es ese hombrecito que nació en Belén. Y por eso es que nos critican, ¿ya ve? No solo nos dicen que somos tontos porque servimos a un hombre, sino que nos dicen que estamos con prejuicios de no hablar de otras cosas. Es que no se puede, hermano, si la Biblia dice que Él es el centro. Él es el centro, Él es la cabeza y el centro de todas las cosas. Entonces es la piedra angular. Entonces, hermano, Cristo es tan importantísimo. Por eso es que si usted lee el Salmo 1 y el Salmo 2, usted va a encontrar que el Salmo 2 es la respuesta del Salmo 1, porque los judíos honraban la ley, los judíos se deleitaban en la ley, los judíos hablaban, oh, la ley para nosotros es lo máximo. Para un judío la ley es lo máximo. Ellos se dirigían por la ley, creían ellos que adoraban y servían a Dios con la ley. Al grado de que usted lee el Salmo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero nosotros no podemos decir así. Nosotros no podemos decir que la ley de Jehová es nuestra delicia, si cuando leemos los mandamientos nos matan, porque nosotros no los podemos cumplir. Entonces la ley para nosotros no es nuestro deleite. Y tenemos que leer el Salmo 2, donde dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Por eso Cristo, hermano, es tan importantísimo para nosotros. Pero si usted se da cuenta, así como los judíos, porque hoy los 3 puntos que yo quiero hablar y no los he empezado a hablar, y no importa si no los hablo hoy, los hablo mañana. Amén, amén, Daisy. Si no me da tiempo a hablarlos hoy, pero los hablo mañana. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que este Cristo, ustedes saben que Dios escogió a los judíos y les dio el Antiguo Testamento. Les dio la ley de Moisés. Pero ellos fueron negligentes porque no se dieron cuenta que Dios los quería visitar como hombre. Para ellos en su mente no entraba esa idea. ¿Cómo va a ser posible que el Dios de nosotros, porque ellos, el Dios de ellos está en los cielos? Padre nuestro que estás en los cielos. Para ellos, el Dios que está en los cielos es el único Dios, y ellos eran celosos de esa creencia e ignoraron que la Biblia no tenía solamente moraleja. La moraleja de la Biblia es la parte superficial, es la parte moral de la Biblia, lo que nos pide Dios a nosotros. Pero ellos no miraron más allá, no se dieron cuenta que la Biblia para Dios es una alegoría, es parábolas. Dios solo por parábolas habla. Aún Cristo, cuando estuvo aquí, solo por parábolas hablaba. Entonces los judíos menospreciaron lo profundo de la escritura, que era parábola, ¿verdad? La parábola solo la puede entender gente que ejercita su pensamiento. Si alguien solo lee la Biblia así superficialmente, solo va a alcanzar a ver cosas morales y no va a alcanzar a ver los secretos que Dios tiene escondidos ahí en su palabra. Entonces los judíos cometieron ese error. Ellos no alcanzaron a ver, fíjese, tan claro les hablaba Dios. Dice: nacerá un hombre de una virgen. Y usted le preguntaba a un judío: ¿qué quiere decir eso? A saber qué quiere decir.
Desde Génesis 3:15 empieza Dios a decir que la simiente de la serpiente no se iba a llevar con la simiente de la mujer. Esta, dice, te herirá a ti el calcañar, pero ella te herirá la cabeza. Llega uno a Isaías y dice, porque un niño nos es nacido. ¿No ve que cuando iba leyendo aquel funcionario de la reina de Candace, dice que iba leyendo las escrituras? ¿Se acuerdan ustedes cuando se le acercó Felipe, era, verdad? Se le acercó y lo oyó que iba leyendo. Y él iba leyendo, el judío, y dice que venía de adorar y no entendía la Biblia. ¿Qué le parece que uno puede adorar sin entender la Biblia? Venía de adorar y dice que cuando se le acercó él y le dijo, ¿qué vas leyendo? Ah, mira, iba leyendo Isaías 53. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestra rebelión. Y le preguntó, ¿y de quién estará hablando ahí el profeta? Dice, no sé, dice. A saber de quién estará hablando. Fíjese cuánta ignorancia en el pueblo de Dios, escogidos por Dios. Y la ignorancia a la máxima expresión. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? Y llegó el momento en que ese Dios se hizo hombre. Nació en un pesebre, humildemente, en una aldea, hermano. Peor que nació en una aldea, decían todos, ¿cómo va a ser posible que tanto que hablan de él y dicen que es rey? No, hombre, ese pobrecito, ahí en la casa de un carpintero. Y el niño dice que empezó a crecer en sabiduría, en gracia. Uf. Pero ¿qué sucedió? Los judíos convirtieron todas las cosas de Dios en religión. Pero ese no es el problema, porque Dios va a tratar con ellos. El problema somos nosotros, que a nosotros también nos han encomendado la palabra, a nosotros nos dieron a entender el Nuevo Testamento, a nosotros nos dieron a entender por medio del Nuevo Testamento todas las figuras del Antiguo, y ahora nosotros sabemos que Dios vino en Cristo a esta tierra. Ahora nosotros sabemos que es Dios encarnado, que vivió 33 años y medio en este mundo, que fue a la cruz del Calvario, que murió, que resucitó, y gloria a Dios, se sopló en los discípulos, se derramó en ellos y empezó la iglesia. Y ahora tenemos 2025 años de que nació Cristo. Y mire la condición de la iglesia. Usted va a las iglesias y todos los hermanos, ¿sabe qué? Yo me recuerdo, es que no se me olvida, hermano, no lo puedo sacar de mi mente, al padre Chemita, no, al hermano Chemita, hermano. El hermano Chemita siempre nos decía, hermanos chivos. Dice, ustedes son hermanos chivos. Porque yo cuando vengo a la iglesia los oigo solo pedir y pedir y pedir, puros pediches. Dame, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Si usted se da cuenta, todo lo que los cristianos saben hacer es pedir. Dígales que den. Y no estoy hablando de dinero, por favor no me juzgue. Pero el problema de la cristiandad, el problema de los cristianos es ese, que no han crecido al grado de entender que deben de dejar de ser niños. Llévese a su niño chiquito al supermercado, ¿y qué va a hacer el niño? Pedirle y pedirle, chocolate, chocolate, dulcitos, heladito, dame, papi, dame, dame. Todas las iglesias cristianas, hermana, mire, el día domingo que se reúnen, el Señor dice, ya vinieron los chivos a pedir, a pedir. Y se ha vuelto un evangelio objetivo, un evangelio de enseñanzas, un evangelio de doctrinas. Pero no tenemos un evangelio subjetivo, un evangelio que nos haga vivir a Cristo. Hermano, cuando Cristo pedía cosas, solo lea usted en la Biblia que pedía: Padre, que sean uno como tú y yo.
Si usted lee a Pablo, cómo oraba Pablo: Padre, dales un espíritu de sabiduría y revelación. Ábrele los ojos del entendimiento para que conozcan tu verdad. Hermano, ese evangelio es el que no se vive. El evangelio de dar. El evangelio de venir a la reunión y presentarle a Dios un Cristo experimentado. El evangelio de que cuando usted se acerca a la iglesia, en vez de venir a criticar a fulano, a sutano, a mengano, usted viene con un espíritu abierto y con un deseo de ser ministrado por Dios en su vida interior. Viene con hambre y con sed de justicia. Viene con el deseo de salir de la reunión lleno de Dios. Usted viene a la reunión y usted se dispone. Usted no está aquí para pedir, sino usted: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? No vienes con el deseo de ver cómo le pides a Dios que te aumenten $3 más por la hora. ¿Y para qué te lo va a aumentar Dios si solo te lo gastas en cosas que no te satisfacen? Solo te lo gastas en cosas que no sacian. Siempre estás con hambre, siempre estás con deseos, siempre. No hay nada, hermano, que nos pueda satisfacer más que Cristo. Por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento pleno, un conocimiento correcto de lo que es Cristo. Los 3 puntos de los cuales yo les quiero hablar en esta noche, y se los doy así rápido, porque ya cuando me entra la desesperación ya no hay cómo terminar, y especialmente cuando miro que aquel se me empieza a dormir, digo: ya esa es la medida. Esa es la medida, porque ya que él se empieza a dormir, digo: aquí hay que pararle ya. Pero quiero decirles que el pueblo de Israel es una sombra para que nosotros entendamos una realidad. Los 3 puntos, el número 9, el número 8, porque hasta el 7 llegué la semana pasada. El número 8 es que Cristo es la porción para nosotros los santos. Ahora, noten pues, porque voy a usar el Antiguo Testamento para que usted vea cómo Cristo es la porción para usted. El punto número 8 es de que Cristo es la porción nuestra. En el Nuevo Testamento, Cristo, de acuerdo a la economía divina, de acuerdo a la administración divina, Cristo es nuestra porción. ¿Cómo lo enseña Dios que Cristo es nuestra porción? Él escoge a un pueblo que se llama Israel, lo saca de Egipto, lo mete al desierto. Todos ustedes han estudiado las jornadas. Los mete al desierto con un propósito: llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Entonces Dios, por medio de esa enseñanza, esa sombra, ese tipo, nos está enseñando que allá en el horizonte había una tierra que le iba a producir al pueblo de Israel ganado, verduras, frutas, miel, aceite. Les iba a producir todo lo necesario para que ellos vivieran contentos. Ese es Cristo. Pero noten ustedes que esa tierra estaba llena de enemigos. Y si ellos querían conquistarla, porque Dios se las dio, porque Dios es Dios de conquistas. Cuando Dios le quiere entregar un país a otro, sencillamente lo invaden y lo desaparecen. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos muy tranquilos y todo, porque no hemos visto cosas como se vieron hace unos 300, 400 años, donde todos se peleaban por la tierra, donde México todo el tiempo estaba peleando contra Estados Unidos porque le quería quitar sus tierras y de todas maneras se las quitó. ¿Sí? Entonces, Dios a Cristo nos lo ha dado y lo podemos poseer, y es riquísimo, pero para poder tomar posesión de él tenemos que vencer a todos los enemigos. Por eso es que nos piden que nosotros vivamos crucificados. Por eso es que nos piden que nosotros vivamos conscientes de que tenemos que vencer al enemigo, al mundo, la carne, todo para poder poseer a Cristo. Entonces notemos pues que la porción nuestra
es Cristo. Pero hay dos cosas más con las que termino. Que Cristo no solamente es la porción para nosotros, sino que es la gloria de Israel y la consolación de Israel. Y esas dos cosas son las últimas. El punto número 9 es que Cristo es la gloria de Israel. Ahí está en la Biblia y lo vamos a leer. Y que Cristo es la consolación de Israel, allí está en la Biblia. Está en Lucas capítulo 2. Dice que había un ancianito que se llamaba Simeón. Amén, Dani. Ese ancianito iba a las reuniones. Y ese ancianito se había hecho una promesa. Él dijo: yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir hasta que tenga aquí en mis brazos, ¿verdad?, a un niño que va a nacer, hasta que tenga ese niño en mis brazos, porque yo sé que ese niño, decía él, es la gloria de Israel. Y ese niño, decía, es también la consolación de Israel. Imagínese usted que llegó el día cuando llevaron a Cristo para presentarlo en el templo. Y cuando vio Simeón, el viejito, ya viejito, hermanos, vio que entraron al niño. El niño lo traían ahí, hermano. Y cuando vio Simeón que traían al niño, él lo pidió. Dijo: denme ese niño, lo quiero cargar. Lo quiero cargar. Y cargó al niño. Y cuando cargó al niño dijo: ahora es cuando me tengo que ir, porque ahora tengo aquí en mis brazos, la gloria de Israel y la consolación de Israel. Fíjese lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel, e Israel estaba ciego. Israel no podía entender que Dios le había prometido esa gloria y esa consolación, y ellos creían que les habían prometido un rey que los liberara del yugo político. Ellos querían una libertad política, y Dios no está buscando en nosotros libertad política. Deje que los políticos hagan su trabajo. Dios los dirige a ellos, y no pongamos nuestra confianza en los políticos, porque muchos cristianos todavía tienen su confianza en los políticos. Siempre: ay, si queda de presidente quizá nos vaya mejor. Ay, si queda No, hermano, mire, aquí con Dios no vale nada de eso. No le tengamos miedo a Trump, hermano. Usted no le tenga miedo a Trump. Téngale temor a Dios. Trump no puede hacer nada si Dios no quiere. Él podrá decir: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. Hermano, dice la Biblia: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mi pueblo será esforzado, mi pueblo yo lo cuidaré, mi pueblo yo estaré con él, yo lo sacaré adelante. Quita tu confianza de los políticos, quita tu confianza de las cosas materiales, apégate a lo espiritual, porque Dios es el que da todo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor, porque Cristo es nuestra porción. Ese es el aspecto 8. Él es la gloria de Israel y Él es la consolación de Israel. La gloria de Israel es porque Israel va a mostrar lo que es Dios en el milenio. Israel va a mostrar la gloria de Dios. Todo el mundo entero sabrá lo que es Israel, porque van a ver la gloria de Dios a través de Israel. Es la bendición externa que Dios tiene para Israel, pero también vamos a ver a Israel convertido a Cristo. Israel se volverá a Dios y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice la Biblia. Y vamos a ver cómo Israel entero se entregará a Cristo y Cristo lo consolará. Amén. Vamos a terminar leyendo los 2 versículos que le dije. Lucas capítulo 2 y versículo 32. Lucas capítulo 2 y versículo 32.
34, perdón. No, 32 está bien. Sí, Lucas 2:32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Quiero que ustedes sepan que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios, siempre está hablando de Dios mismo. La gloria de Dios es Dios mismo. Y cuando usted lee en la Biblia la gloria de Dios como Dios, porque está en Jeremías capítulo 2, usted se da cuenta entonces que si Cristo es la gloria de Israel, Él es el Dios de Israel. Y finalmente leemos el 2:25, me parece. Sí, en Lucas capítulo 2, aquí mismo en el contexto está. Lucas 2:30 y... ¿Dos cuánto? 2:25, sí. Leamos el 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se da cuenta que Cristo no solo es la gloria para Israel, sino que es la consolación para Israel? ¿Por qué? Porque Israel va a expresar a Dios en el milenio y también va a estar consolado, porque entonces van a entender que lo que despreciaron fue al Cristo glorioso que los gentiles abrazamos. Porque para nosotros los gentiles Cristo es la luz, luz para las naciones, consolación y gloria para Israel. Que Dios te bendiga.